Una historia natural de los muertos, de Ernest Hemingway. Siempre me ha parecido que las observaciones de los naturalistas han omitido la guerra como campo de estudio. Poseemos encantadoras y sólidas descripciones de la flora y la fauna de Patagonia del difunto W. H. Hudson. El reverendo Gilbert White ha escrito páginas muy interesantes sobre la abullida en sus esporádicas y no del todo habituales visitas a Selborne, y el obispo Stanley nos ha proporcionado una valiosa historia familiar de los pájaros, a pesar de estar dedicada a un público popular. No podemos esperar ofrecerle al lector algunos hechos racionales e interesantes acerca de los muertos. Eso espero. Cuando el preservante viajero Mungo Park se encontraba, en un momento de su itinerario, a punto de desmayarse en mitad de un vasto desierto africano, desnudo y solo, pensando que sus días estaban contados y que ya poco más le quedaba por hacer que echarse sobre la arena y morir, la pequeña flor de un musgo de extraordinaria belleza le llamó la atención. Aunque toda la plata, dice, no era mayor que uno de mis dedos, era incapaz de contemplar la delicada forma de sus raíces, sus hojas y sus cápsulas sin admiración. Es posible que el ser que la plantó regó y contempló su perfección en ese oscuro rincón del mundo, algo que parece de tan nimia importancia, observe con desapego la situación y el sufrimiento de criaturas creadas a su propia imagen. Probablemente no. Reflexiones como esa me permitieron no desesperar. Me puse en pie y, haciendo caso omiso al hambre y la fatiga, avancé, seguro de que la salvación estaba próxima, y no me engañé. Con una predisposición al asombro y la adoración como esta, como dice el obispo Stanley, es posible estudiar alguna rama de la historia natural sin incrementar esa fe, esperanza y amor que también nosotros, cada uno de nosotros, precisa en nuestro viaje por el páramo de la vida. Veamos, por tanto, qué inspiración podemos obtener de los muertos. En la guerra, los muertos son generalmente los machos de la especie humana, aunque no se puede decir lo mismo de los animales, y a menudo he visto yeguas muertas entre los caballos. Otro aspecto interesante de la guerra es que sólo en ella encuentra el naturalista la oportunidad de observar mulas muertas. En 20 años de observación de la vida civil nunca había visto una mula muerta, y había comenzado a albergar dudas de que esos animales fueran en verdad mortales. En raras ocasiones había visto lo que tomé por mulas muertas, pero al acercarme siempre resultaban ser criaturas vivas a las que su cualidad de completo reposo hacía parecer difuntas. Pero en la guerra esos animales sucumbían de la misma manera que los caballos, más corrientes y menos resistentes. Casi todas las mulas que vi muertas se encontraban en carreteras de montaña o al pie de pronunciados declives, donde habían sido empujadas para despejar el camino. Parecía muy normal verlas en las montañas, donde uno se acostumbraba a su presencia, y menos fuera de lugar que, pongamos, en Esmirna, donde los griegos rompían las patas de todos sus animales de carga y los lanzaban al agua desde el muelle para que se ahogaran en esas aguas someras. Esa gran cantidad de mulas y caballos, con las patas rotas que se ahogaron en esas aguas, pedían a gritos a un Goya para que los dibujara. Aunque, literalmente hablando, tampoco se puede decir del todo que pidieran a gritos un Goya, pues Goya solo ha habido uno, y hace mucho que murió, y es en extremo dudoso que esos animales, si fueran capaces de pedir algo, pidieran que alguien llevara a cabo una representación pictórica de sus apuros, sino que más bien, de ser capaces de hablar, pedirían a alguien que aliviara su sufrimiento. En relación con el sexo de los muertos, es un hecho que uno se acostumbra hasta tal punto a que todos los muertos sean hombres, que ver a una mujer muerta resulta de lo más chocante.
Presencié esa primera inversión del sexo habitual de los muertos tras la explosión de una fábrica de munición que estaba situada en el campo, cerca de Milán. Nos dirigimos en camiones a la escena del desastre por carreteras flanqueadas de álamos, junto a cunetas repletas de diminuta vida animal, que no pude observar con claridad debido a las grandes nubes de polvo que levantaban los camiones. Al llegar a la fábrica de munición, algunos nos pusimos a patrullar esos grandes almacenes de munición que por algún motivo no habían estallado, mientras otros se ponían a extinguir un incendio que se había declarado en la hierba de un campo adyacente, y al finalizar esas labores se nos ordenó que rastreáramos la inmediata vecindad y los alrededores en busca de cadáveres. Encontramos una buena cantidad y los transportamos a un improvisado depósito, y he de admitir, con toda franqueza, lo chocante que resultó descubrir que esos muertos eran mujeres y no hombres. En aquellos días, las mujeres todavía no habían comenzado a llevar el pelo corto, como hicieron en años posteriores en Europa y Estados Unidos, y lo más inquietante, quizá porque era a lo que estábamos menos acostumbrados, fue la presencia de ese pelo largo y más inquietante aún su ausencia. Recuerdo que después de haber registrado minuciosamente el lugar en busca de muertos enteros, empezamos a reunir fragmentos. Muchos los arrancamos de una gruesa alambrada que había rodeado la posición de la fábrica, y de las partes que aún quedaban en pie recogimos muchos pedazos arrancados que ilustraban demasiado bien la tremenda energía del explosivo de alta potencia. Muchos fragmentos los encontramos en medio del campo, a considerable distancia, arrastrados a lo lejos por su propio peso. A nuestro regreso a Milán, recuerdo que algunos de nosotros comentamos el hecho, y estuvimos de acuerdo en que su cualidad irreal y el hecho de que no hubiera heridos había paliado un horror que podría haber sido mucho mayor. Además, el hecho de haber acudido inmediatamente y que, en consecuencia, resultase aún lo menos desagradable posible transportar y manejar a los muertos, lo convertiría en algo por completo distinto a las experiencias habituales en el campo de batalla. El agradable, aunque polvoriento, trayecto a través de la bonita campiña lombarda también sirvió para compensar lo desagradable de la misión, y a nuestro regreso, mientras intercambiábamos impresiones, todos coincidimos en que había sido una suerte que el fuego que se declaró justo antes de que llegáramos hubiera sido controlado rápidamente y no llegara a ninguno de los depósitos de municiones sin explotar, al parecer enormes. Coincidimos en que la recolección de los fragmentos había sido una tarea insólita. Era asombroso que el cuerpo humano estallara en fragmentos que no seguían líneas anatómicas, sino que se dividían bastante caprichosamente, como la manera en que se fragmentaba un proyectil de alta potencia al estallar. Un naturalista, a fin de obtener una observación precisa, a veces se limita a observar dentro de un periodo concreto de tiempo, y el mío será, en primer lugar, el que siguió a la ofensiva austriaca de junio de 1918 en Italia, momento en que los muertos estuvieron presentes en grandes cantidades, y como anteriormente nos habíamos retirado, al avanzar luego y recuperar el terreno perdido, resultó que las posiciones después de la batalla eran las mismas en que estábamos antes, y la única diferencia era la presencia de los muertos. Hasta que se los enterraba, los muertos iban cambiando de aspecto cada día. En las razas caucasianas el color pasa de blanco a amarillo, a verde amarillento y luego a negro. Si permanece en el tiempo suficiente en medio del calor, la carne acaba apareciendo alquitrán de hulla, sobre todo donde se ha abierto o desgarrado, y posee una iridiscencia alquitranada bastante visible. Los muertos aumentan de tamaño cada día, hasta que a veces se hacen demasiado grandes para el uniforme que llevan, llenándolo hasta que parece que va a reventar. Las extremidades pueden aumentar de diámetro hasta extremos increíbles, y las caras se tensan y redondean como globos. Lo sorprendente, además de su progresiva corpulencia, es la cantidad de papel que se esparce en torno a los muertos. Su posición definitiva,
Antes de que se piense en enterrarlos, depende de dónde están situados los bolsillos del uniforme. En el ejército austriaco, esos bolsillos se hallan en la parte posterior del pantalón, con lo que los muertos, al cabo de poco tiempo, acaban todos boca abajo, con los dos bolsillos traseros del revés, y esparcidos en torno a ellos, en la hierba, todos los papeles que había en ellos. El calor, las moscas, las posiciones indicativas de los cadáveres en la hierba y la cantidad de papel esparcido son las impresiones que se retienen. El olor de un campo de batalla, cuando hace calor, es algo imposible de evocar. Puedes recordar la presencia de ese olor, pero jamás, ocurra lo que ocurra, vuelves a experimentarlo. Es distinto al olor de un regimiento, que puede que te llegue de repente mientras estás viajando en tranvía y mires al otro lado y veas al hombre que te lo ha evocado. Pero lo otro desaparece de una manera tan absoluta como cuando has estado enamorado. Recuerdas cosas que sucedieron, pero la sensación no puede evocarse. Uno se pregunta, ¿qué habría visto ese perseverante viajero, Mungo Park, en un campo de batalla en medio del calor que le hiciera recuperar la confianza? A final de junio y julio siempre había amapolas entre el trigo, las moreras estaban llenas de hojas y se podían ver las ondas de calor alzándose desde los cañones de las armas allí donde les daba el sol a través de las cortinas de follaje. La tierra era de un amarillo vivo en los bordes de los hoyos donde habían impactado los proyectiles de gas mostaza, y cualquier casa derruida produce mejor impresión a la vista que una casa bombardeada. Pero pocos viajeros habrían inhalado profundamente ese aire de principios de verano y habrían tenido los pensamientos que tuvo Mungo Park acerca de todos esos seres formados a su imagen y semejanza. Lo primero que averiguabas de los muertos era que, si recibían un impacto lo bastante fuerte, morían como animales. Algunos morían rápidamente a causa de una herida que jamás imaginarías que pudiera matar un conejo. Morían de pequeñas heridas, igual que los conejos a veces mueren de 3 o 4 perdigones que parecen incapaces de traspasarle la piel. Otros morían como gatos, con el cráneo roto y hierro en el cerebro. Conseguían vivir 2 días como gatos que se arrastran por la carbonera con una bala en el cerebro y no mueren hasta que les cortas la cabeza. Es posible que los gatos no mueran siquiera entonces, pues dicen que tienen 9 vidas, no lo sé, pero casi todos los hombres mueren como animales, no como hombres. Nunca había visto una de esas muertes llamadas naturales, y lo achacaba a la guerra, y al igual que el perseverante viajero, Mungo Park sabía que había algo más, ese algo más siempre ausente, hasta que entonces vi una. La única muerte natural que he visto, si no tenemos en cuenta el desangrarse, que no está mal, fue una muerte debida a la gripe española. En tal caso te ahogas a causa del moco, te asfixias y como sabes la muerte del paciente es como sigue. Al final acaba siendo de nuevo un niño, aunque con toda su fuerza viril, y llena las sábanas como si fueran un pañal con una enorme y final catarata amarilla que sigue fluyendo y goteando incluso cuando ya ha muerto. De modo que ahora quiero considerar la muerte de cualquier autodenominado humanista, porque un viajero perseverante como Mungo Park o como yo vive y quizá vivirá para ver la muerte de miembros de esta secta literaria y presenciar así cómo ejecutan su noble mutis. En mis reflexiones de naturalista se me ha ocurrido que, aunque el decoro es algo excelente, tiene que haber gente indecorosa si la raza debe perpetuarse, pues la posición prescrita para la procreación es indecorosa, tremendamente indecorosa, y se me ocurrió que a lo mejor eso es quizá lo que son o fueron esas personas, los hijos de una decorosa cohabitación. Pero a pesar de cómo fueran sus inicios, espero ver el final de unos cuantos, o especular cómo los gusanos pondrán a prueba esa esterilidad largamente conservada, con sus pintorescos panfletos convertidos en chirigota y toda su lujuria en notas al pie. Aunque quizás sea legítimo traer a colación a estos autoproclamados ciudadanos en una historia natural de los muertos,
Y a pesar de que esa designación quizá ya no signifique nada cuando esta obra se publique, también es injusto para con los otros muertos que no murieron jóvenes por propia elección, que no poseyeron revistas y que sin duda, en su mayor parte, ni siquiera leyeron jamás una revista, y a los que he visto en medio del calor con media pinta de gusanos consumiendo lo que había sido su boca. Para los muertos no siempre hacía calor, casi siempre era la lluvia lo que los limpiaba cuando estaban encima de la tierra y los ablandaba cuando estaban dentro, y a veces seguía lloviendo hasta que la tierra era barro y desaparecía y tenías que volver a enterrarlos. O en invierno, en las montañas, tenías que cubrirlos de nieve, y cuando en primavera la nieve se derretía, otro tenía que enterrarlos. En las montañas había hermosas zonas de enterramiento. La guerra en las montañas era la guerra más hermosa de todas las guerras, y en una de esas montañas, un lugar llamado Pocol, enterraron a un general al que un francotirador le incrustó un tiro en la cabeza. Ahí es donde se equivocan los escritores que escriben libros titulados Los generales mueren en la cama, pues ese general murió en una trinchera excavada en la nieve, en lo alto de las montañas, con un gorro alpino en el que llevaba una pluma de águila y un agujero en la parte delantera por el que no cabía el menique y un agujero en la parte de atrás en el que te cabía el puño, si tenías un puño pequeño y querías meterlo ahí, y mucha sangre en la nieve. Era un general condenablemente bueno, y también lo fue el general Bombert, que comandaba el Alpencorps bárbaro en la batalla de Caporetto, y lo mató la retaguardia italiana mientras iba en su coche de Estado Mayor y entraba en Udine al frente de sus tropas. Así que los títulos de esos libros deberían ser Los generales normalmente mueren en la cama, si es que pretendemos ser precisos en dicha cuestión. En las montañas a veces también caía la nieve sobre los muertos que estaban fuera del hospital de campaña, situado en el lado que quedaba protegido de los bombardeos por la montaña. Los metían en una gruta excavada en la ladera antes de que la tierra se helara. Fue en esta gruta donde un hombre, cuya cabeza estaba partida como lo estaría un jarrón, aunque se mantenía unida por las membranas y un vendaje hábilmente aplicado, ahora empapado y endurecido, con la estructura del cerebro afectada por un trozo de acero roto, permaneció un día, una noche y un día. Los camilleros le pidieron al médico que fuera a echarle un vistazo. Lo veían cada vez que iban hasta allí, e incluso cuando no lo miraban lo oían respirar. Los ojos del médico estaban rojos y los párpados hinchados, casi cerrados por el gas lacrimógeno. Observó al hombre dos veces, una luz de día, la otra con una linterna. Eso también le hubiese servido a Goya para hacer un buen grabado. Me refiero a la visita con la linterna. Tras observarlo por segunda vez, el médico creyó a los camilleros que le dijeron que el soldado seguía vivo. ¿Y qué quieres que haga?, preguntó el médico. Ellos tampoco querían que hiciera nada, pero al cabo de un rato le pidieron permiso para sacarlo y ponerlo con los que estaban malheridos. No, 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 dijo el médico, que estaba ocupado. ¿Qué os pasa? ¿Os da miedo? No nos gusta oírlo ahí con los muertos. No le escuchéis. Si lo sacáis luego tendréis que volverlo a meter. Eso no nos importa, capitán. No, dijo el médico. No. ¿Me habéis oído decir no? ¿Por qué no le da una sobredosis de morfina?, preguntó un oficial de artillería que estaba esperando que le vendaran una herida del brazo. ¿Crees que tengo la morfina para eso? ¿Te gustaría que tuviera que operar sin morfina? Tienes una pistola. Ve y pégale un tiro. Ya se lo han pegado, dijo el oficial. Si los médicos también resultaran heridos, se comportarían de otra manera. Muchísimas gracias, dijo el médico, agitando un frotzes en el aire. Miles de gracias. ¿Qué te parecen mis ojos? Los señaló con el frotzes. ¿Te gustaría tenerlos así? Gas lacrimógeno. Para nosotros es suerte que te alcance el gas lacrimógeno.
Porque entonces abandonáis las líneas, dijo el médico, porque venís corriendo aquí con vuestro gas lacrimógeno para que os evacúen. Os frotáis los ojos con cebolla. No sabe lo que dice. No pienso hacer caso de sus insultos. Está loco. Entraron los camilleros. Capitán médico, dijo uno de ellos. Fuera de aquí, dijo el médico. Los camilleros salieron. Le voy a pegar un tiro a ese pobre hombre, dijo el oficial de artillería. Soy un hombre humanitario. No le dejaré sufrir. Pégale un tiro, pues, dijo el médico. Pégale un tiro. Asume la responsabilidad. Yo redactaré el informe. Herido rematado por un teniente de artillería en el puesto de primeros auxilios. Dispárale. Adelante. Pégale un tiro. Usted no es un ser humano. Mi profesión es cuidar de los heridos, no matarlos. Eso lo dejo para los caballeros de artillería. Entonces, ¿por qué no cuida de él? Ya lo he hecho. He hecho todo lo posible. ¿Por qué no lo evacúa en el funicular? ¿Quién eres tú para hacerme preguntas? Eres un oficial superior. Estás al mando de este hospital de campaña. Haz el favor de responderme. El teniente de artillería no dijo nada. Los otros que estaban en la tienda eran soldados, y ellos dos eran los únicos oficiales presentes. Contéstame, dijo el médico, sujetando una aguja con sus forceps. Dame una respuesta. Que le jodan, dijo el oficial de artillería. Muy bien, dijo el médico. Muy bien. He oído lo que has dicho. Está bien, ya veremos. El oficial de artillería se puso en pie y se dirigió hacia él. Que le jodan, dijo, que jodan a su madre, que jodan a su hermana. El médico le lanzó a la cara el platillo lleno de yodo. Mientras se dirigía hacia él, cegado, el teniente intentó sacar la pistola. El médico se deslizó rápidamente detrás de él, le puso la zancadilla y cuando lo tuvo en el suelo, le dio de patadas y le quitó la pistola con sus guantes de goma. El teniente se quedó sentado en el suelo, con la mano buena en los ojos. Lo mataré, dijo, lo mataré en cuanto pueda verlo. Yo soy el jefe, dijo el médico. Estás perdonado. Ahora que sabes que soy el jefe, no puedes matarme porque tengo tus pistolas. Ayudante, ayudante. El ayudante está en el funicular, dijo el sargento. Límpiale los ojos a este hombre con alcohol y agua. Le ha entrado yodo. Tráeme la palangana para lavarme las manos. Luego me ocuparé de este oficial. No va a tocarme. Agárrale fuerte, delira un poco. Entró uno de los camilleros. Capitán médico, ¿qué quiere? El hombre de la gruta de los muertos. Fuera de aquí. Ha muerto, capitán médico. Pensé que le alegraría saberlo. ¿Lo ves, mi pobre teniente? Discutimos por nada. Estamos en guerra y discutimos por nada. Que le jodan, dijo el teniente de artillería. Seguía sin ver nada. Me ha dejado ciego. No es nada, dijo el médico. Te pondrás bien, no es nada. Una discusión por nada. ¡Ay, ay, ay! Chilló de pronto el teniente. Me ha dejado ciego, me ha dejado ciego. Agárralo fuerte, dijo el médico. Tiene mucho dolor. Agárralo bien fuerte.